Una luna nueva en Sagitario que te corresponde en la casa 10. ¿Qué está diciéndote, Piscis? ¿De qué habla? ¿De qué se trata esta luna nueva? Pues es muy positivo en el sentido, si eres ascendente Sol Luna Piscis, porque te abre a una nueva vocación, a una nueva filosofía. La ventaja de una luna nueva en Sagitario para Piscis al darse en la casa 10 es que está abriendo un panorama y un libreto totalmente conocido y que requiere ser explorado, que requiere ser vivido, que requiere lanzarse también al mundo y está pidiendo mucha visibilidad. Sagitario es un signo que evoca el conocimiento y a darnos cuenta, a trascender el pensamiento. Claro, al darse en la casa 10, le está diciendo a Piscis, ascendentes, soles y luna, usa ese conocimiento y usa tu propia filosofía de vida para construir el mundo, casa 10, que quieres. Recuerda que Lilith está entrando también a Sagitario y lo que hemos dicho para todos los signos del zodiaco, Lilith entrando a Sagitario nos invita con esta luna nueva a reconocer las partes biológicas, a reconocer lo obvio. Entonces, Piscis, qué gran momento que tú, que eres el signo de Piscis, el signo oceánico, el signo amplio, completo y suficiente, no te fragmentes, no te dividas, no te separes. Por el contrario, intégrate, Piscis. Trasciende el conocimiento y utiliza ese conocimiento que nada es malo, sino todo es integrativo, todo tiene una vibración y todo ocupa un lugar en la existencia y está por algo allí. Entonces, quizás a veces no reconocer esas partes es lo que pide Lilith. Lo que Lilith, ¿quién es Lilith? Lo excluido del zodiaco, lo no tenido en cuenta. La parte negativa, lo mal visto, porque se supone que es mal visto si yo digo esto, si digo lo otro, se supone que no es coherente con mi filosofía de vida, se supone que no va en línea. Entonces Lilith dice, integra todas esas partes, Lilith, todas esas partes, emociones, partes de cuerpo, partes esenciales de la vida, partes que son obvias, que son tangibles, inclúyelas dentro de tu filosofía de vida, luna nueva en Sagitario, en la casa 10 y muéstrale al mundo que el problema no es eso, sino es la interpretación que se le da a eso. Realmente cómo poder definir a través de quién es un ser totalmente oscuro. No vamos a encontrar un ser totalmente oscuro ni totalmente luz. Siempre vamos a estar oscilando entre estas partes porque hace parte del juego de la vida. Entonces una luna en Sagitario le está diciendo a Piscis, ármate de todo, ármate de todas las partes, de todo lo vivido, del pasado, del presente, y aprende a utilizarlo para un nuevo cuento, échate un nuevo cuento en la casa 10 con mucha sabiduría, con mucha capacidad, con mucha entrega, sin pelearte con ninguna parte, dándole forma. Vas a tener ahí a Lilith estos 9 meses en Sagitario en tu casa 10. La casa 10 es lo visible, es lo obvio, es lo que está ahí. ¿Para qué pelearme con el conocimiento en decir esto sí, esto no? Es todo el paquete. Es todo el paquete. Imagínate, Piscis, que eres un gran chef, ¿sí? Y tú eres la que interpretas ese personaje, tú eres el personaje del chef, ¿ya? Y Sagitario te está diciendo, para hacer un gran platillo usas muchas cosas, usas muchos ingredientes, usas el fuego, usas la estufa, usas un rallador, usas el cuchillo, ¿sí? Entonces, es el uso que tú le das a las cosas, al mundo, a la casa 10. Trasciende ese conocimiento de que esto es malo porque entonces se ha dicho que esto es malo o que esto es bueno, entonces esto sí o esto no, y entonces voy contando mi cuento, fraccionándome por partes o diciendo a este lado sí, a este lado no, sino que voy en paquete, voy en bloque con todo, reconociendo todas esas partes. Creo que es una luna nueva en Sagitario que nos invita claramente a lo sagitariano, a lo extranjero, a estirarnos, a cambiarnos, a modificarnos, a estirarnos más allá, a ir más allá a través de nuestro propio viaje llamado filosofía de vida. ¿Qué más da si en esta doctrina o en esta disciplina, si aquí me dicen que esto es malo, que esto es bueno? Realmente lo que va formando mi filosofía de vida, luna nueva en Sagitario en la casa 10, tu mundo lo vas formando tú con todo el paquete que eres, lo vivido, lo presente y lo porvenir. Es una luna que invita a Piscis a ser muy oceánico, muy esencia de su propio planeta, muy profundo, como son ustedes los Piscis. Vayan al fondo, no se queden solo en la espuma, sino como las sirenas, al fondo también hay.
y en el fondo vamos a encontrar oscuridad. Incluye que esa oscuridad hace parte de ese maravilloso azul, de ese maravilloso mar azul que se ve. El fondo hace parte de eso. Y claro, en el fondo del mar de Piscis también se van a encontrar pirañas y monstruos y todo esto. Por eso Lilith dice, no pasa nada, eso hace parte de la biología, de lo que hay, de lo que compone el mundo. No pelees con lo obvio. Un mensaje bonito. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarme durante todo este viaje. 1 hora y media de programa. Qué delicia poder compartir con todos ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por sus mensajes. A los de TikTok, muchas gracias. Todos los que están acá, una nueva historia, exacto. Aprender a leer una nueva historia acerca de mi propia vida, de mi propia filosofía. Que estos sean mensajitos que queden vibrando, que queden latentes en nuestra psique para entender y darle forma a lo que es la celebración de hoy, sábado 20 de diciembre, que es la luna nueva, acompañado de Lilith en Sagitario durante los próximos 9 meses. Los que están en la membresía, nos vemos en clase ahora en 15 minutos. Ya vamos a empezar la clase a los que están en membresía, los que no todavía están a tiempo, adquieran la membresía y ya nos vemos en ampliando estos temas signo a signo y por la carta un poco más a fondo. Gracias, gracias, Sarrana. ¿Puedo repetir este live? No vi mi signo en YouTube. En YouTube queda grabado este signo, lo pueden volver a repetir, ahí va a quedar. Lo pueden compartir, se pueden suscribir al canal, bienvenidos también. Gracias a los nuevos suscriptores. Por lo general no soy tan amigo de subir solamente vídeos, mi estilo es más hacerlos en vivo. Me gusta más que salgan natural, poder saludarlos, poder leerlos y bueno, también sentir esta parte acuariana, ahora que se mueve tanto Plutón en Acuario y Urano en Géminis. Un abrazo para todos, excelente y bendecido fin de semana. Recuerden, la luna nueva es hoy también entra Lilith en Sagitario, mañana tenemos la entrada del Sol en Capricornio. Los que están acá, vámonos para clase, que esto no para aquí, vámonos a la otra parte. Bonito fin, gracias.